Y Protección Civil lanzó una alerta para avisarnos cuál será la trayectoria de Franklin. Acompáñame a averiguarlo. Los efectos de la tormenta Franklin están sobre la península de Yucatán, afectando con lluvias y vientos fuertes que también alcanzan a Campeche y Quintana Roo. La Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina emitió un pronóstico. Se espera que en las próximas horas ingrese nuevamente en aguas del Golfo de México sobre la sonda de Campeche. Debido a que tenemos energía sobre esa zona, esperamos una nueva intensificación de la tormenta. En sus vientos estamos hablando que se intensifique hasta los 50 nudos. Sus repercusiones también llegarán a otras zonas. Pues los efectos de la tormenta tropical se esperan para el día jueves en la región sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, que con vientos fuertes estamos hablando de hasta 60 nudos, oleaje elevado, marea de tormenta, estamos hablando de hasta 4 pies, estamos hablando casi de 2 metros de marea de tormenta. El Centro de Análisis de CEMAR no descarta que se intensifique y pueda alcanzar la categoría de huracán. Por lo pronto, a partir del jueves en la Ciudad de México habrá lluvias significativas. Los expertos sugieren estar al tanto de las alertas que emita Protección Civil. Saray Mariscal, 21 Noticias.